Hola, soy Francisco José Sánchez de la Universidad de Murcia y como podemos ver en el título vengo a hablar sobre un tal Emilio García Riera, que como se presupone en esta misma frase pues tiene mucho que ver con el exilio republicano. En cualquier caso, lo que tengo seguro es que muchos os estaréis preguntando quién es este personaje y es por aquí por donde voy a comenzar mi presentación. Se trata de un ibicenco que llegó a México siendo niño tras la Guerra Civil, por lo que se adscribe a la segunda generación del exilio. Se le considera uno de los padres de la historia del cine mexicano y paralelamente fue un conocidísimo crítico en este país. Es el autor de la monumental Historia documental del cine mexicano, de 18 volúmenes, que es una obra indispensable para el estudio de esta cinematografía, aunque tiene otros tantos trabajos igualmente importantes y reconocidos tanto en el panorama de su país de acogida como en el cine de habla española en general. Además fue integrante del grupo Nuevo Cine, que desarrollaremos más adelante, y asistió a la filmación de la película En el balcón vacío, un título que pido que recordéis ya que volveremos sobre él más adelante. De todas las facetas que comentaba anteriormente, la que más me interesa es la de ser miembro de esa España peregrina, es decir, del exilio, pues es precisamente en esta dimensión en la que nos vamos a situar para analizar su obra. Es por esto que creo que hay algunos aspectos de esta diáspora y sus implicaciones con la creación cinematográfica que merecen una pequeña introducción antes de entrar de lleno en los trabajos de Emilio García Riera. Aunque no tengo mucho tiempo para centrarme en esto, sí quisiera dejar claro que a efectos reales nunca existió un cine en el exilio como tal. Esto se debe a que las grandes productoras no querían tener problemas por meterse en política y además tampoco llegaron a creer que el dar rienda suelta a los intereses expresivos de estos republicanos españoles fuera a ser rentable en términos económicos, que al final son los que van rigiendo la creación cinematográfica. Si nos encontramos con alguna película de inspiración española, como la que estamos viendo en pantalla, y bueno, otras cintas que están llamadas a celebrar la hermandad entre sendas naciones. Otra cosa que encontramos es una amplia nómina de profesionales del séptimo arte que terminan trabajando dentro de la cinematografía de los países de acogida, ¿no? Nos encontramos con literatos ampliamente reconocidos que terminan haciendo guiones, artistas que harán lo propio con escenografías y creación de carteles, etcétera. Dentro de esto, México juega un papel fundamental porque poco después del exilio empieza a iniciar su época de oro y bueno, se convierte en un contexto económico e industrial muy propicio para aquellos que habían trabajado dentro del mundo cinematográfico. Además, antes estaba hablando de una serie de profesiones, me he dejado una fuera y en mi opinión esta es la más importante. Me refiero a la de la crítica. ¿Por qué creo que es una de las más relevantes, por lo menos dentro del contexto del exilio? Pues además de que tiene muchísimos participantes, porque es dentro de esta creación donde realmente podemos ver una cultura cinematográfica del exilio republicano, o sea, un paradigma crítico bien definido con una serie de intereses que tienen su origen en la coyuntura política y también en la tradición literaria nacional. Por otro lado, quiero recalcar que yo parto de la base y afirmo que hay algo así como una escuela de crítica cinematográfica en el exilio que vendría a constituirse según la genealogía que vamos a ir viendo en pantalla poco a poco. No obstante, también quiero dejar claro que hubo muchos más periodistas de origen español en México y de hecho en la bibliografía sobre el tema se dice en muchas ocasiones que fue un espacio dominado por los republicanos refugiados ahí. Volviendo un poco a los contenidos con los que arrancaba mi comunicación, decir que comento todo esto con una intención clara. Es decir, que entendamos a Emilio García Riera no solo como un teórico, profesor o en labor individual, sino como parte de un espectro mucho más amplio y bien definido. Como decía, en esa escuela tendríamos primero a dos críticos de la primera generación del exilio, es decir, que llegaron a México en edad adulta, que serían Álvaro Custodi y Francisco Pina. En segundo orden, a los jóvenes Emilio García Riera, José de la Colina y Yomi García Scott, que se instalaron en el país siendo niños, se instruyeron en la cinefilia aquí y se formaron en parte gracias a los anteriores.
La forma en la que nace dicha genealogía sería la siguiente. Además de todo el aparato periodístico azteca, el exilio en tanto ente cultural tenía una amplia red de publicaciones culturales y entre sus contenidos trataron el cine. El primero en escribir sobre esto en sendos medios fue Álvaro Custodio, que en los años 50 abandona toda actividad cinematográfica y pasa el testigo a Francisco Pina. Este oriolano termina convirtiéndose en una suerte de guía para las generaciones más jóvenes y entre ellos están los cinéfilos que forman parte del grupo Nuevo Cine, que son estos tres jóvenes que he comentado anteriormente. El grupo Nuevo Cine fue un colectivo que, a través de su revista homónima, marcó un punto de inflexión dentro del cine mexicano. Entre sus integrantes encontramos a tres jóvenes de la segunda generación del exilio: Emilio García Riera, que es nuestro protagonista; José de la Colina, que terminaría siendo una figura destacada del cine y de la literatura mexicanos; y Yomi García Scott. Es a este último a quien se debe la única película hecha por, para y sobre exiliados, que ya he mencionado antes, titulada En el balcón vacío, de 1961, y bueno, que se erige como un ejemplo aislado de cine dentro del exilio republicano español, por lo menos en cuanto a creación. Igualmente es una suerte de manifiesto fílmico de esta organización y como dato simplemente decir que fruto de esa estima hacia Francisco Pina, el primer número de la revista ya le rindió un homenaje firmado únicamente por los españoles más jóvenes. Queda demostrado, por tanto, que nuestro protagonista es una pequeña parte de un todo esa cultura cinematográfica del exilio republicano que se manifestaba, como decía, no en las películas, sino en la crítica de cine. Dicho de otra forma, que a través de las cintas y tendencias que se celebraban o se repudiaban era donde se veía la impronta o reafirmación de la España peregrina como colectivo de la cultura. Y aquí dejo otro dato que me gustaría que recordarais: los temas prioritarios a los que se prestó atención desde la diáspora, que serían, grosso modo, aquellos que tienen algo que ver con la literatura española, especialmente el Quijote, una figura a la que se le presta mucha atención desde todas las disciplinas artísticas, y todo lo que tenía que ver con el realismo. Y dentro de este contexto se puso mucho interés en la irrupción del neorrealismo y se tuvo una dilatada e intensa comunicación con Sabatini, como demuestra la carta entre Yomi García Scott y el guionista italiano que estamos viendo en pantalla. Para estos periodistas el neorrealismo debería haber surgido en España, en tanto es la esencia cultural española la que sigue esta estética. El teatro del primer tercio de siglo apuntaba en esta dirección y el país ibérico había sufrido una posguerra poco antes. Todo esto hace que estos teóricos busquen un elemento español en el que poder volcar todas esas ansias de realismo. Esto terminaría llevando de forma especial a Luis Buñuel, que después de Los Olvidados había conseguido que el foco volviera a él, y en lo que respecta a aquello que venía de España se prestó una especial atención a la filmografía de Juan Antonio Bardem. Pues una vez dicho todo lo anterior y contextualizada la trayectoria de Riera, solo queda profundizar en esta última. Sin duda se trata de una figura fundamental dentro del escenario mexicano y de hecho se dedicó de una forma muy especial a la filmografía de su país de refugio, aunque nosotros nos estemos centrando en la de la nación de origen. En este sentido podemos establecer tres etapas al inicio de su vida profesional. La primera es en la que, mientras hace sus primeros ejercicios de crítica, publica en la prensa del exilio. Durante este periodo su creación tiene un fuerte tinte político y de hecho no es baladí que comience escribiendo en un periódico mexicano que se llama España Popular y es editado por el Partido Comunista Español en el exilio. A esto le sigue una segunda fase en la que empieza a colaborar en el importante suplemento cultural México en la Cultura, en ese mismo año, en 1957. Hay que recalcar que en este momento Riera ya había sufrido su primer desencuentro con el comunismo tras asistir a la invasión de Hungría. Y bueno, aquí comienza un proceso en el que se va subiendo la especialización cinematográfica mientras proporcionalmente va cayendo el posicionamiento político. Es ahora cuando surge la revista Nuevo Cine y se convierte la cultura en su modo de vida. Hay que dejar claro que esta secuenciación es una opinión personal y además es una opinión personal muy resumida y que se concentra en un abanico cronológico muy pequeño. Sin embargo, también es compartida por varios de quienes lo conocieron y así lo constatan las entrevistas que he venido realizando.
Bueno, pues dentro de todo esto, centrándonos en esa primera etapa más amateur o de principiante, por así decirlo, tenemos un momento altamente interesante, que es cuando trabajando en una fábrica de estufas, García Riera escribía en unos cuadernos con letra de caca de mosca, como él mismo dijo en sus memorias, y hacía sus primeros ejercicios como cronista de cine. Arranca con estos cuadernos en 1953, 4 años antes de publicar en ningún medio, y se mantienen hasta 1958, cuando ya está colaborando con México en la Cultura, el importante suplemento cultural de novedades coordinado por Fernando Benítez. Estos cuadernos, que se conservan en el archivo familiar de su viuda, son bastante conocidos ya que los mencionó en diversas ocasiones. Asimismo, se han publicado algunos de estos textos de forma parcial en la primera entrega del Juego Placentero, editado por Ángel Miguel, mientras que en el segundo volumen pues, se centra en lo redactado en la década posterior. En mi caso he podido acceder a la totalidad de las 1000 páginas de las que se compone y este es el punto al que quería llegar, a cómo interpretar este documento tan interesante desde una perspectiva del exilio republicano español y todo lo que éste conlleva. Es decir, compromiso político, pertenencia a una cultura que realmente no se conoce del todo bien en el caso de los miembros de la segunda generación, ser un afamado espectador de movimientos cinematográficos que son muy lejanos y un largo etcétera. Por cierto, quería decir aquí también que Riera acompañaba sus críticas de unos dibujos y bueno, esta es una faceta que todavía no se ha explorado. Aquí vemos los dibujos en pantalla. Y como venía diciendo, la cronología de estos documentos de archivo es muy interesante porque nos permite ver cuáles son las bases de quien pocos años más tarde sería uno de los principales críticos de México. Además, se sitúan en un contexto político bien determinado, el de un joven exiliado con una actividad política considerable y que además estaba muy en relación con las instituciones de la diáspora. En definitiva, se trata de la percepción o paradigma de un eslabón bien sólido dentro de esa entidad colectiva que conformaba esa cultura cinematográfica de la España peregrina a la que me estaba refiriendo hace bien poco. Por todo esto, no es de extrañar que lo primero que nos interese sea precisamente cuáles son las películas españolas que aparecen aquí. En este sentido, las citas venidas de su país de origen y que comenta son las que vemos en pantalla. Bienvenido Mr. Marshall, La Laguna Negra, Duende Misterio del Flamenco, Condenados, Dos Caminos, Muerte de un ciclista, Cómicos, Historias de la radio, Todo es posible en Granada, Los peces rojos, Marcelino Pan y Vino, Murió hace 15 años, El último cuplé y Faustina. A las que debemos sumar además la coproducción con Estados Unidos que supuso Muchachas de Bagdad. Y dentro de ellas pues vemos una serie de reflexiones que realmente sorprenden poco, pero vienen a constatar lo que antes eran únicamente suposiciones. Bueno, pues tal y como decía antes, no es ninguna sorpresa que dentro de ese paradigma crítico compartido por parte de la diáspora, pues se preste una especial atención a las películas que vienen del realismo, ¿no? La primera en ser comentada es Bienvenido Mr. Marshall, que hasta donde yo tengo documentado es la única película de Berlanga que llegó en esa década al continente americano y de la que habla así: los españoles, pese a estar arrojados por el franquismo, no pierden oportunidad de manifestar su odio al fascismo y a sus amos yanquis. También dice: la aparición de una película que sin tapujos viene a denunciar toda la demagogia del franquismo que, en forma bastante rotunda, esgrime con claridad el auténtico significado del pacto con los americanos. Dentro de esta línea, pues también se celebra enormemente las películas de Juan Antonio Bardem, sobre todo Muerte de un ciclista. Esta es otra investigación que tengo que está a punto de ser publicada. Y bueno, también se comenta el caso de Nieves Conde y aquello que supuso Surcos. Eso sí, Surcos no aparece dentro del cuaderno, aparece Los peces rojos, pero bueno, se vuelve a esa obra pionera del neorrealismo español, si es que podemos hablar realmente de esto. Por otro lado, pues tampoco debe sorprendernos que, igual que se elogian aquellas películas que se entendían como disidentes, pues se critican aquellas que, por ejemplo, hablan del exilio, ¿no? Veamos, por ejemplo, Murió hace 15 años, que se
de la que se dice que es una película repugnante, o Dos Caminos, donde también aparece un personaje exiliado, y de la que escribe: no puede extrañar a nadie que en España se produzcan películas tan asquerosas, tan inmundas como esta. Los Dos Caminos son nada menos que los tomados por dos excombatientes republicanos. Y bueno, la verdad es que no hay película española donde no se mencione a Franco, bien sea para criticar que se siga la línea cultural de su régimen, o bien sea para celebrar que se hace precisamente lo contrario. Y un buen ejemplo de esto lo vemos con Marcelino Panivino, ¿no? De la que llega a decir: ha recibido todos los honores oficiales de la España de hoy. ¿Cabe mayor deshonor? En fin. Siguiendo en una línea muy cercana, pues no es raro que se traten temas como las películas que supusieron las primeras incursiones del país azteca en el neorrealismo. Todavía más si tenemos en cuenta la amplia participación española de la que gozaron algunas de ellas, como Raíces o Torero. También se hizo un trabajo de rastreo importante al tratar una película que partía de una obra literaria hispánica, pero era rodada en una industria extranjera, cuando se comenta La Barraca, una cinta, por cierto, muy pero que muy vinculada al exilio republicano. Y sucede algo muy parecido cuando se reflexiona en torno a la versión rusa de El Quijote. Tampoco es de extrañar que Emilio García Riera decida volver a la década anterior y ver la adaptación de Por quién doblan las campanas. Y esto último, aunque más relacionado con su ideología, es importante de señalar, ¿no? Es el sorprendente número de películas soviéticas a las que tuvo acceso y sobre las que llega a escribir en su cuaderno. Según me comentan en una entrevista, esto se debe a que la embajada de la URSS en Ciudad de México creó una suerte de cineclub al que Riera asistía de forma recurrente, aunque esto pues no he podido llegar a comprobarlo. Por mi parte, esto es todo, y bueno, solo quería incidir brevemente en los primeros momentos de quien poco más tarde sería uno de los principales críticos e historiadores de México, y la relación que podía tener con la cinematografía de su país de origen. Creo que queda bastante claro que al inicio de su carrera, además de cinéfilo, Emilio García Riera se sentía español, y no solo esto, sino español republicano. Sin duda se inició en el menester de la crítica en una línea política que acabaría abandonando, al igual que su identidad española, pues poco más tarde llegaría a la conclusión de que realmente era mexicano, o de que siempre lo había sido. Pero bueno, esto es otra historia. Creo también que se demuestra que ese paradigma crítico común al que me refería existió, o por lo menos sí que existió una posición de espectador exiliado, es decir, que las circunstancias políticas y vitales crearon en México una posición estereotípica desde la que enfrentarse a las obras cinematográficas. Y ya está, espero que haya quedado claro este pequeño hito de la cultura cinematográfica de los Transterrados, y muchas gracias por vuestra atención.